Hola a todos, el día de hoy les traemos un nuevo video. Esta vez vamos a ver la primera historia del libro Fazbear Fright, Into the Pit, o por su traducción al español, Dentro del Pozo. Así que veamos qué sorpresas nos trae Scott en este relato. Todo comienza en un pequeño pueblo en la época actual. Este lugar estaba en decadencia, pues su mayor proveedor de empleo y ganancias, el molino, había cerrado hace años, por lo que las familias tuvieron que buscar nuevos empleos. Esto ocasionó que muchos se fueran de la ciudad y posteriormente este cayera económicamente. Oswald es un pequeño niño de 10 años, el cual le gusta mucho leer libros, cómics, navegar por YouTube y jugar videojuegos. El padre de Oswald trabajaba medio tiempo en una tienda en la gasolinería del pueblo, esto para poder cuidar a su hijo en las tardes, aunque dicho empleo le traía pocos ingresos. La madre de Oswald era enfermera, trabajaba en el turno completo de la tarde, por lo cual solo podía verla en las mañanas, dado a que para cuando ella regresaba a casa, Oswald ya estaba dormido. Oswald deseaba tener una mejor vida fuera de este horrible pueblo, pero su familia no podía moverse de ahí. Su madre tuvo que quedarse en la ciudad debido a la abuela de Oswald, pues ella requería de cuidados de vez en cuando. También el mejor amigo de Oswald, Ben, se había tenido que ir de la ciudad con su familia, por lo que este se quedó solo. Y mucho peor, pues ya se acercaban las vacaciones de verano y este las pasaría sin nadie con quien jugar. El padre de Oswald no quería que su hijo se aburriera en casa durante el verano, por lo que le propuso un trato. Este lo llevaría a la biblioteca de camino a su trabajo, donde ahí podría leer y estar en internet. Además le daría dinero para que comiera unas rebanadas de pizza en el pequeño local de Jeff que estaba a unas calles. Este local era muy viejo, pero era el único negocio de pizza en el pueblo. Para Oswald el trato sonaba bien, después de todo no tenía planes para las vacaciones. Así pues, comenzó su verano. Su padre lo llevó a la biblioteca y ahí Oswald pasó varias horas leyendo libros de ciencia ficción y de fantasía. A la hora de comer se dirigió a la pizzería. Ese lugar era atendido por Jeff, un joven muy raro, pues siempre parecía desanimado, además de que tenía grandes ojeras como si no hubiera dormido en días. Oswald pidió un par de rebanadas y empezó a comer. La pizzería de Jeff era muy extraña, estaba vacía, el lugar era gigantesco, pero no había gran cosa ahí. Solo unas cuantas mesas, las paredes estaban pintadas de blanco, pero lucían muy viejas, como si no le hubieran dado una pasada de pintura en años. Lo más atrayente del sitio sin duda era un viejo pozo de pelotas de plástico, el cual estaba aparentemente prohibido, pues a su alrededor había grandes barras metálicas con sogas que impedían su entrada, lo cual llamó la atención de Oswald. Este terminó de comer y salió del restaurante. Allá afuera lo esperaba su padre listo para llevarlo a casa. Los siguientes días fueron iguales, iba a la biblioteca, leía sus libros y luego comía en Jeff. Se empezó a aburrir de esos monótonos días. Incluso al estar en casa le era aburrido, pues casi siempre estaba con su padre y su madre la veía muy poco. Ya las cosas no eran como antes. Hace años la familia de Oswald vivía mejor, salían cada fin de semana a pasear o ver películas. Tenían grandes cenas en los restaurantes del pueblo, los cuales ahora estaban cerrados debido al desempleo. Jugaban mucho, iban a parques o al boliche, pero ahora no tienen dinero para esas cosas. Lo máximo que hacían era quedarse los sábados en casa jugando juegos de mesa. Todo empeoró cuando, en una de las noches, Ben, el antiguo amigo de Oswald, le habló por celular. Este le decía que sus vacaciones eran geniales, pues se estaba divirtiendo mucho en la playa con su familia. Oswald le dijo a su amigo que él no se divertía tanto, pues siempre estaba en la biblioteca. Esto lo desanimó más, pues parecía que todos se divertían menos él. Al día siguiente, cuando su padre lo llevaba a la biblioteca, este notó que a Oswald le pasaba algo, por lo que le preguntó cómo se sentía. Oswald dijo que el pueblo apestaba y que lo mejor era que se fueran de ahí.
Su padre trató de explicarle que aunque la situación no era de lo mejor, aún tenían buenas cosas. Pero Oswald comenzó a quejarse, a decir que su amigo había ido a la playa y a decirle a su padre que su trabajo era pésimo. Escuchar eso de su hijo lo molestó y le gritó que era lo mejor que podía hacer, que no podían marcharse de ahí por su abuela y que era un niño malcriado, por no ver las cosas buenas que hacían por él. Oswald salió del coche enojado y entró a la biblioteca. Su padre se limitó a respirar profundo y a irse a su trabajo. Horas después, Oswald estaba en Jeff. Vio el pozo de pelotas y se le ocurrió hacerle una broma a su padre. Se escondería ahí para que éste tuviera que buscarlo. Oswald entró al pozo y se sumergió hasta el fondo. El lugar estaba lleno de polvo y eso causaba que no pudiera respirar bien. Salió del pozo rápidamente, pero cuando salió la pizzería no era igual. Estaba llena de niños y de juegos arcades e incluso había animatrónicos en el escenario. Además, el ambiente había cambiado. Antes la pizzería olía a humedad, a polvo y estaba todo en silencio. Ahora olía a chocolate y queso de pizza. Las paredes estaban tapizadas de dibujos de osos, conejos y pollos. Y en todo el lugar podía escucharse una música alegre. Oswald quedó confundido. No sabía dónde estaba. Caminó un poco y entonces vio un letrero gigante que decía: «Bienvenido a Freddy Fazbear Pizza». Oswald no sabía qué pasaba. ¿Qué era Freddy Fazbear Pizza?, se preguntaba. Habló con un niño que estaba ahí esperando a alguien junto al arcade. Su nombre era Chip. Este le dijo que estaban en el restaurante de Fazbear. Oswald lo entendió, pero no podía creérselo. Había viajado en el tiempo y gracias a un calendario que estaba colgado junto a los arcades, supo la fecha: 1985. Chip invitó a jugar a Oswald. Este primero se rehusó, pues seguía sin creerse dónde estaba, pero ya sabía cómo volver: por el pozo de pelotas. Y aún quedaba tiempo para que llegara su padre, así que aceptó jugar un rato con él. Chip le presentó a su compañero. Se llamaba Mike, un niño de piel oscura con lentes grandes. Los tres niños jugaron un rato, hasta que Oswald dijo que tenía que irse porque su padre lo esperaba. Sin que lo viera alguien, se sumergió hasta el fondo del pozo de pelotas, y al salir había vuelto al futuro. Oswald, al salir del pozo, se puso feliz, pues gracias a este descubrimiento ya tenía algo que hacer este verano. Y no solo eso, ahora tendría amigos con los cuales jugar. Los días fueron mejores para Oswald. Seguía visitando la biblioteca, pero esta vez, en lugar de leer sus libros, este se dedicaba a investigar más sobre lo que existía en 1985, para así no revelar que este venía del futuro hablando de algo que aún no existiese. Al llegar a la pizzería de Jeff, en vez de comer sus rebanadas, se hundía en el pozo de pelotas y viajaba a 1985. Ahí jugaba con sus amigos, Mike y Chip. Comían pizza, jugaban videojuegos y hablaban de películas. Pero un día todo cambió, cuando Oswald llegó a 1985 y en vez de encontrar a los niños jugando, todos gritaban. Las familias corrían asustadas. Oswald no sabía qué estaba pasando. A lo lejos vio un conejo de color amarillo que lo estaba llamando desde uno de los pasillos del restaurante. Oswald lo siguió hasta el cuarto de partes y servicios. Estaba preocupado por sus amigos Mike y Chip y pensó que ese conejo lo estaba llevando con ellos. Pero al entrar a la habitación se encontró con algo perturbador. Vio a 6 niños muertos, los cuales estaban sentados contra la pared y con gorros de fiesta. Oswald quedó aterrado. Sabía que ese conejo los había matado. Corrió lo más rápido que pudo de él y regresó a su época a través del pozo. Su padre lo esperaba fuera de ahí y lo empezó a regañar y cuestionar del por qué estaba metido en ese sucio lugar. Oswald le decía a su padre que tenía que escapar de ahí. Su padre no entendía por qué. Entonces, en ese momento, el conejo saltó y agarró a su padre, hundiéndolo en el pozo de pelotas. Oswald comenzó a gritar, pues de ahí solo salió el conejo, el cual lo agarró y se lo llevó. El niño estaba aterrado. El conejo lo había llevado a su casa. No sabía qué haría con él, pero el conejo al cerrar la puerta de la casa quedó inmóvil. Solo se quedó viendo a Oswald. Este aprovechó que el conejo no se movía y corrió a su habitación y ahí llamó a su madre, la cual fue rápidamente a ver qué pasaba.
Pero para sorpresa de Oswald, cuando su madre llegó le dijo que no había nada extraño, que su padre estaba bien y no había ningún conejo. Oswald estaba confundido. ¿Se lo había imaginado? Quizás solo estaba cansado, así que se fue a dormir confiado en las palabras de su madre. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, ahí estaba el conejo. Estaba sentado en la mesa. Oswald, casi sin poder hablar, le preguntó a su madre que dónde estaba su padre, pero ella señaló al conejo y le dijo que ese era su padre. El conejo lo llevó a la biblioteca tal como su padre lo hacía. Aparentemente Oswald solo podía ver al conejo, pero todos los demás lo veían como si fuera su padre. ¿Qué estaba pasando?, se preguntaba Oswald. ¿Acaso era una alucinación? Y si no es así, ¿dónde está su padre? Si seguía vivo, debía estar en el pozo de pelotas. Tenía que averiguarlo, por lo que se dirigió al restaurante de Jeff. Entró en el pozo de pelotas y entonces encontró a su padre. Seguía vivo. Tenía que sacarlo de ahí, pero para su mala suerte, el conejo apareció de repente y se sumergió en el pozo de pelotas junto con Oswald. Trataba ahora de matar a Oswald. Como podía se intentaba soltar de sus manos. El conejo agarró a Oswald de un brazo y abrió su mandíbula, revelando una hilera de dientes monstruosos. Sin duda alguna, esa cosa no era humana. Lo mordió, encajándole algunos dientes. Gracias al dolor, Oswald soltó una rápida patada, la cual mandó atrás al monstruoso conejo. Se estrelló en los postes metálicos del pozo, causando que las sogas de estos cayeran por todo el cuerpo del conejo. Oswald, para escapar de él, se metió hasta lo profundo del pozo. El conejo trató de seguirlo, pero una de las cuerdas que tenía se enrolló en su cuello y al entrar más profundo lo estranguló. Oswald, asustado, salió del pozo junto con su padre, el cual estaba confundido. Oswald se disculpó con su padre por cómo se había comportado. Esta experiencia lo hizo valorar más a su familia. Su padre lo abrazó y también se disculpó por no comprender los sentimientos de su hijo. Después de eso, ambos se fueron a casa, dejando en el pozo el traje del conejo amarillo, el cual ahora, aparentemente, estaba vacío. Y bueno, chicos, esta ha sido la historia de Into the Pit. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su gran me gusta para apoyar a este canal y que sigan subiendo las demás historias de Fazbear Fright. También recuerden suscribirse y compartir, eso importa mucho. Abajo también pueden encontrar el botón de unirse, haciéndolo podrán tener acceso a varias recompensas. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos, hasta pronto.